Buenos días, mi nombre es Melissa Zambrano Lazo, estudiante del lunes del curso Políticas Públicas Criminológicas con la profesora Marta Rebeca. Hoy quisiera hablarles de un tema de suma importancia como es los componentes de la política pública. Es de suma importancia reconocer a las políticas públicas, pero nos damos a la tarea de responder ¿qué son las políticas públicas? Que son aquellas acciones dirigidas hacia la resolución de problemas. Esto de forma que la sociedad pueda estar incluida dentro de las resoluciones para el desarrollo de las políticas públicas. También es de suma relevancia tomar en consideración la toma de decisiones. Para ello es importante el desarrollo, la evaluación y la consideración de nuevas ideas. Esto dependiendo a lo que se necesite intervenir. También depende de la necesidad a la que está dirigida una política pública. Es necesario tomar en cuenta diferentes factores, como por ejemplo si la política pública va a funcionar a un futuro o solo momentáneamente. También si ya existe otra política pública anteriormente dictada para darle una mejor estabilidad. Dentro de las políticas públicas es de suma relevancia la toma de decisiones. Esto también a la hora de formular, desarrollar y entender las ideas que son acordadas para utilizarlas en un caso de un problema. Es por ello que es de suma relevancia tomar las decisiones, las ideas de la sociedad, ya que la problemática social es una situación en la que deberíamos estar todos pendientes como ciudadanos. Ahora vamos a hablar de la cobertura de los servicios. Las políticas públicas se clasifican en políticas universales, que de acuerdo a Vargas y Chamizo, un ejemplo de ellas es que las políticas son de seguridad social, la política de educación preescolar está en el artículo 78 de la Constitución Política, establece que la educación preescolar y general básica son muy obligatorias. Luego tenemos a las políticas focalizadas que están dirigidas a un grupo específico de la población. En el tercer punto tenemos a nivel de coordinación ciertas políticas, las cuales son las políticas sectoriales, que estas responden a ciertos problemas que intentan resolver a cada uno de los sectores que organizan la administración pública costarricense. Por otro lado, tenemos a las políticas intersectoriales, que son aquellas que ayudan a buscar una solución integral a ciertos problemas. Un ejemplo de ellos son la política de juventud, la política de vejez y la política de género. Ahora bien, tenemos a las políticas regionales, que están divididas en dos orientaciones que son incluyentes entre sí. Una está orientada a reducir los desequilibrios regionales o interregionales, y la otra está orientada hacia el interior en una determinada región con el fin de superar los problemas de rezago económico. Ahora en otro punto vamos a abordar el tema de suma relevancia, que son las clasificaciones de las políticas públicas, que están reguladas entre la arena de regulación, que como su nombre lo indica, regula el comportamiento imponiendo hacia las condiciones que son obligatorias a cumplir y están orientadas a restringir el comportamiento de estas personas. Luego tenemos a la arena de distribución, que son aquellas que conceden un beneficio a cierto sector de la población. En otras palabras, no solo parte de un segmento, solo parte de este segmento que está definiendo una población. Un ejemplo de ellos es la creación de la banca de desarrollo, que es el rescate determinado de grupo de productores, programa hacia los subsidios de los agricultores y las exenciones de cierto tipo de impuestos para un grupo definido de productores. Luego tenemos a la arena de redistribución, que lo que pretende es la distribución de la riqueza entre el rico y el pobre. Como tema 2 vamos a hablar sobre la inclusión de los derechos humanos hacia las políticas públicas, de las cuales las políticas públicas están orientadas hacia una formulación e implementación y evaluación de las políticas públicas en base a la Comisión Interamericana Internacional de los Derechos Humanos, lo cual sabemos que obtienen demasiados beneficios porque cuenta con un ámbito de acción mucho más amplio y que además de dirigir ciertas políticas públicas enfocadas hacia las problemáticas, también se atribuyen a la realización de los derechos civiles, a los derechos económicos, entre otros. Como otro tema de suma importancia se encuentra la formulación de estas políticas públicas. Para ello no solamente la toma de decisiones es importante, sino también el accionar. Un ejemplo de ello es que dentro de una pelea en un cierto lugar, si dos personas se encuentran en una situación de violencia, se necesitan varios factores para poder aplicar una política pública. Por ejemplo, se necesita una persona testigo que esté observando lo que esté sucediendo. Ese testigo llama a las autoridades, y si la riña se vuelve una situación mucho más compleja para sobrellevar, las autoridades simple y sencillamente podrían acabar con este conflicto, como dividiéndolas, obviamente.
Pero si vieron heridas muy graves o daños físicos que se trate por medio de esto, se debe llevar al hospital. También se debe tomar en cuenta que si es muy grave la riña, es necesario llamar a otros cuerpos policiales, ¿cuáles? Como el OIJ u otros cuerpos. Ya se incluyó el Ministerio de Salud en el caso de la atención médica. Si es un caso de delito, se tomará en cuenta en muchas instancias judiciales. Es por ello que una acción hacia las políticas públicas conlleva un gran desarrollo de necesidad de desarrollo humano, de instituciones y de personas que puedan dentro de una situación desarrollar distintas acciones. Cabe recalcar que en este caso de violencia, como ejemplo brindado anteriormente, también existen factores como la ayuda psicológica, daño que pueden ser provocados durante la situación de violencia, por lo tanto se cuenta con algunos aspectos que tal vez de buenas a primeras no tomamos en consideración. Analizando mucho más a fondo las políticas públicas, se puede entender todo lo que conlleva hacia una acción dentro de una sociedad, ya sea una acción positiva o negativa. Como cuarto tema vamos a hablar sobre las características, elementos que deben de contener las políticas públicas, los cuales son la inclusión del tema principal hacia la agenda política, y en ella se debe reconocer el marco legal que se debe tener hacia un resumen diagnosticado de un problema, ya sea una problemática y una localidad, abordando los indicadores, las variables, los objetivos, la causa incierta del problema y los ejes de intervención, entre otros. Así, tal cual el desarrollo de los ejes que limitan acciones, espacios de diálogo. Otro punto de suma importancia es la participación y la organización de grupos que estén relacionados a la política pública. Ahora bien, vamos a abordar una noticia como ejemplo al tema que estaba presentando, que era la coordinación entre la ciudadanía, la cual va dirigida a los agentes públicos y a la política. Es por ello que quiero dar el ejemplo, lo cual se basa en un decreto de la ONU que está enfocado hacia la participación de la juventud, hacia la creación de las políticas públicas. Es decir, lo que pretendía era elaborar un conjunto, como se detalló anteriormente, para la eliminación de ciertas violaciones hacia los derechos humanos que en ciertas poblaciones se enfrentan, tales como la privación, la vulnerabilidad hacia las mujeres, el acoso, el hostigamiento, entre otros. Ahora bien, para poder mejorar un abordamiento hacia las necesidades e intereses como la aseguración y participación en procesos de toma de decisiones. Las citas que utilicé en este video fueron unos documentos que estaban elaborados por el Ministerio de Planificación Política, lo cual su nombre era el Manual de Formulación de Políticas Públicas y la otra era la Guía de Elaboración de Políticas Públicas, y la noticia está en serio. Y muchas gracias. Si tienen comentarios, déjenmelo abajo.